Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a iniciar el contacto con Elizabeth Misa, que es directora del frigorífico Las Moras. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto, Bien. la verdad, volver a tomar contacto contigo. Bien, el gusto de tenerte. Y bueno, la idea es conversar a propósito de lo que es la industria frigorífica, los mercados, qué se puede hacer para mejorar la productividad y competitividad en lo que es el sector. Vamos a hablar un poquitito de estos temas. Preguntarte en principio, bueno, si tenemos que hacer una foto del panorama actual de la industria cárnica, allí, ¿en qué momento estamos? Bueno, como todo el mundo está convulsionado, ¿no? Y nosotros le pusimos un poquito de sal ahora acá internamente, pero creo que no nos escapamos a la realidad mundial. Sí, después de la pandemia, uno de repente esperaba que el golpe llegara enseguida y de repente como que demoró en llegar a las economías mundiales. Si bien en particular nosotros sí sentimos el cimbronazo por determinadas cosas que nos pasaron, el tema de poder acceder a los mercados, de llegar con la mercadería, el trabajar durante la pandemia y todo eso, que hoy lo ve uno medio un poco lejos, ¿no? Pero digo, es todo el pasado reciente que hoy lo seguimos arrastrando, sumado a eso las guerras que hoy estamos transitando, que parece también mucho más loco en este contexto, todo viene a enrarecer, los mercados están todos a la expectativa, en recesión, y uno no escapa a esa situación. Entonces el consumidor final necesita comer la proteína, la quiere comer, pero no puede, no es que no quiera, no puede pagar un diferencial. Entonces nosotros hoy nos tenemos que mentalizar de que estamos comercializando un commodity como es la carne, que sí le podemos agregar condimentos, como por ejemplo decir, ponerle claims para hacerlo más atractivo, pero eso no necesariamente significa que vos vas a tener una diferenciación de valor. Sí te va a ser elegible entre muchos otros que de repente no tengan esas condiciones. Entonces es un poco lo que tenemos que empezar a trabajar desde acá, a nivel industrial, a nivel de productores, y decir, bueno, cómo le enfocamos, cómo vestimos la novia para poder, para que se vea mejor. ¿Y cómo la están vistiendo esa novia? Y bueno, no, uno la viste tratando de producir, en este caso nosotros éramos grandes productores sí, de cuota 481. La cuota 481 es una cuota con la que se le otorgó a Estados Unidos para acceso a Europa. Esa cuota Estados Unidos en una primera instancia no la utilizaba, es para animales menores de 30 meses alimentados los últimos 100 días exclusivamente a grano. Entonces, esa cuota, en una primera instancia, Estados Unidos no la utilizaba, Uruguay y otros países la utilizaban. Hay no sé, como que, no sé cómo decirte ahora, pero por la OMC autoriza que determinada prioridad o determinado beneficio que tiene un país, si ese país no lo utiliza, autoriza a otros países a utilizarla. Y en ese caso, Uruguay entraba dentro de ese cupo y nosotros teníamos un ida y vuelta muy grande con la cuota 481, era para nosotros una salida fuerte, sobre todo por el uso de corrales, que también aceleraba el proceso del confinamiento de animales, aceleraba los procesos para tener animales prontos antes. Entonces, eso era muy beneficioso para nosotros. En determinado momento, Canadá exige un uso exclusivo de esa cuota, le otorgan un 40% de la cuota, de ese cupo, y digo, de una forma muy loca, cuando Estados Unidos, a través de Trump, reclama el uso de su cuota, que no la estaba pudiendo utilizar, le dan un 30% de uso exclusivo. Es decir, Estados Unidos, que es el dueño o el destinatario final de la cuota original, hoy tiene menos porcentaje exclusivo que Canadá, que sería un usuario que llegó después, ¿no? Era un tercer país como éramos nosotros.
Entonces, en ese contexto hoy la cuota gradualmente se vino, todos los eneros se viene ajustando o achicando, y eso deja un volumen muy pequeño para que nos peleemos entre los terceros países que quedábamos ahí, que éramos los proveedores de carne. Los europeos estaban interesados en consumir ese producto. Hoy, con la situación de recesión que hay, no hay tanta avidez porque no pueden pagarlo, entonces sí lo vendés, no en el volumen que lo estabas vendiendo, pero hoy tenés la situación en particular de que el cupo o el acceso a ese mercado es cada vez más reducido. Ujú. Y en ese sentido, Uruguay, entonces, ¿cómo viene, digamos, insertándose en lo que es la balanza comercial, ¿no? De la carne con el mundo, ¿no? Mencionabas ahora lo que refiere a a la cuota 481, pero ¿qué pasa con el resto de los mercados, ¿no? En general, como para hacer un balance. Y bueno, en realidad Uruguay, el peor problema que nosotros tenemos es que venimos retrasados con el tema arancelario. Entonces, el poder acceder a determinados mercados te lo frena. Primero que tenemos poco volumen, ¿no? Vamos a posicionarnos, tenemos poco volumen para acceder a determinados mercados y no somos como un mercado muy interesante. ¿No? Entonces, a la hora de lograr beneficios, siempre tiene que haber un ida y vuelta. Entonces, en ese ida y vuelta, puedes decir, bueno, Uruguay, ¿qué le puede ofrecer, por ejemplo, a China o qué le puede ofrecer, por ejemplo, a Estados Unidos para que el acceso sea mejor o para mejorar, pasar de un 26.4 que hay con Estados Unidos a tener un 12? Entonces, todo eso es un proceso que es bastante largo, en el cual están trabajando muy fuertemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, INAC también, para lograr mejorar esos accesos. Todo lo que se habla a veces de el acuerdo, el lograr el acuerdo transpacífico, el lograr el acuerdo Mercosur-Unión Europea, todos esos, a veces uno lo mira de afuera, el que no conoce, y dice, ¿y qué me importa a mí el Transpacífico? ¿Qué me importa? Y bueno, nos importa porque, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a China llegamos con un arancel muy alto, entonces cuando vamos a competir, por ejemplo, con Australia, que está mucho más cerca, ellos vienen bajando los aranceles a medida, hicieron un acuerdo hace muchos años y vienen bajando su tasa arancelaria, y eso hace que tengan mejor accesibilidad, sumado a que están más cerca, pueden llegar con producto enfriado, que nosotros podríamos, pero en realidad vos tenés un tránsito de 70 días, la vida útil de un producto enfriado está entre 90 y 120 días, entonces eso te acota el poder llegar a ese producto. Vos tenés que pensar que tenés que llegar a puerto y después tu cliente tendría que poder distribuirlo y quedar una vida útil para que ese producto se pueda utilizar. Entonces ya no hay chance que a China, por ejemplo, lleguemos con un producto enfriado. Entonces tenemos que llegar con producto congelado, que ya de por sí se paga menos. Entonces, todo eso va complejizando de alguna forma el acceso que nosotros podemos llegar a tener a los distintos mercados. No sé si queda muy enredado. Bien, allí, Elizabeth, en la mirada de la industria frigorífica, de alguna forma se da a entender que debería de tener un peso mayor el acuerdo transpacífico que el posible acuerdo Mercosur-Unión Europea en ese sentido. Sí, China en realidad básicamente hay todos los países del Oriente que hoy para nosotros están como tras una nube, porque tampoco somos, primero por distancia no somos accesibles, digo, culturalmente hay un montón de cosas que te hacen como que te cueste mucho más poder llegar, y a su vez también, por decirte, no sé, problemas con los puertos. Nosotros tenemos dos frecuencias de navieras que pasan por Uruguay y que muchas veces, si por la exportación de Brasil, por ejemplo, se carga mucho, a veces ni siquiera llegan al puerto. Entonces tú tenés la mercadería puesta en un contenedor, la estás mandando a puerto y de repente te avisa la naviera que el barco no va a pasar y que tenés que esperar una semana. Entonces eso te atrasa, te hace incumplir con los clientes si contaban con la mercadería en un determinado plazo no llega. Bueno, el sábado yo me iba de acá de planta como a las 4 de la tarde y había una cola que no te quiero mentir, pero eran, no sé, como 15 kilómetros de cola de camiones que estaban esperando para ingresar a puerto, que también son trabajadores también, ¿no? Pero me daba como, no sé,
como cosa verlos ahí esperando para poder entrar. Cada uno defiende sus derechos también, pero los derechos de esas personas que también podrían estar en su casa en ese momento y estaban haciendo una cola al rayo del sol, esperando para poder ingresar. Entonces, son muchas cosas en las cuales habría que trabajar. Nosotros hoy competitivamente somos caros, tenemos el tipo de cambio, lo que venimos hablando hace mucho tiempo, nos saca competitividad. Nos comparan con Argentina, con Brasil, por decirte algo, con China hoy está como el mundo como enlentecido, como quieto, no te llama nadie. Yo tengo un listado de clientes con los que a los que les vendo, que te llaman y te piden de repente un hueso de pierna o un hueso, pero no te están pidiendo producto, no te están pidiendo carne. Y vos decís, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que cambió? Y les preguntás a ellos y te decís, Uruguay es muy caro, te dicen. Y no es porque yo esté cobrándole, los esté matando, arrancándole la cabeza, no, todo lo contrario. La bajada de precios que ha habido en este último tiempo, no, durante todo este año, ha sido significativa. Bueno, se puede ver en el valor de venta exportación, lo que se ha reducido. Entonces digo, no es casual que el precio del ganado o del gordo que viene al frigorífico para faena haya bajado. También es porque bajaron los precios internacionales y porque no tenemos posibilidades de colocación. Nosotros somos tomadores de precio, mercado local, es decir, es el precio que el productor va a vender o necesita vender o quiere vender, y el precio internacional, que es el que te dice, este es el valor que se está pagando por, no sé, por un chuck and blade, que se está pagando por un asado en China, por ejemplo. Entonces, ese valor, por más que yo intente, a veces puedo decirle, bueno, mirá que mi chuck and blade es de Angus, por ejemplo, por decirte un valor añadido, un claim extra, y entonces de repente capaz que puedo tener una posibilidad más, ¿no? Porque hoy el Angus está muy bien conceptuado y la gente lo busca, pero no necesariamente quiera decir que me lo vayan a pagar más. Seguramente me haga elegible, no sé si se entiende, frente a Brasil, que de repente le vendió un ganado y no le dijo si era Angus o no, por ejemplo. Allí, Elizabeth, quisiera hacer una puntualización contigo y saber también tu opinión, obviamente. Porque bueno, en el transcurso de estos años, conversando con muchos empresarios de diferentes sectores vinculados a la industria, ha sido una constante, ¿no? Lo que es la crítica a la competitividad de Uruguay frente a otros mercados y las dificultades que esto trae aparejado, ¿no? Entonces, en ese sentido, preguntarte si entiendes que hay, digamos, una disposición a nivel país de cambiar, digamos, más que una perspectiva, esta situación, el rol de los empresarios, cuál ha sido, porque digo, más o menos comparten, ¿no? Ese tipo de crítica por la falta de competitividad y que básicamente con el correr de los años sigue siendo la misma. Mira, es verdad. Y no es que lloremos porque lloramos o porque, no sé, porque nos guste. Es porque realmente no hay ningún movimiento. Y mirá que te digo, a nivel de cámara lo he planteado muchas veces. ¿Será que es que nosotros no nos quejamos o no hacemos paro y no paramos toda la industria y decimos, bueno, no se trabaja más hasta que nos escuchen y por eso no nos escuchan? ¿O por eso no se toma una medida? A veces te da como impotencia, porque te sentís como que estás traccionando y hasta que no hay un problema grave, realmente no te miran o no te ven, porque mientras seguís avanzando y a veces uno se pregunta a qué costos, ¿no? Porque hoy uno puede ver varios frigoríficos que estaban en poder de una empresa china que no están trabajando y que quedaron adeudando a productores un montón de dinero, sus trabajadores que están sin poder trabajar, otras plantas que están a la venta hace mucho tiempo, el problema de BPU, la venta de BPU, es decir, todo eso está demostrando que realmente no es que nos quejemos porque nos quejamos, es porque hay una realidad que no se está atendiendo, que el otro día estaba leyendo justamente que se hablaba de la disminución que había habido en el volumen de exportación de carne,
Y bueno, y eso es lo que impacta en las divisas que entran al país. Pero no hay una concepción de cadena cárnica, no hay una protección de la cadena y no pensamos en conjunto. Es decir, cuando vos, y a veces cuesta ponerse a discutir con el tema de la exportación de ganado en pie, y vos le mandás a principales destinos, le mandás vientres de lo que tú estás produciendo. Es decir, nos estamos jugando, haciendo la trampa al solitario, nos estamos serruchando el piso para el día de mañana, porque ese cliente mañana va a producir lo mismo que nosotros le podemos vender, sin el valor agregado que le podíamos agregar. Entonces, nosotros que tenemos trabajadores, los 15.000 trabajadores en los cuales derrama la industria, es decir, y a su vez las divisas que entran al país, que son por un valor mayor que el de vender el ganado en pie. Entonces, a veces cuesta creer que estemos fomentando eso y no que estemos fomentando en que la industria crezca. Naturalmente, nuestro país tiene una vocación de destruir industrias. Y si te pones a pensar, todas las industrias se han destruido. La industria textil, la industria del vidrio, no sé, mirás para atrás y realmente hacemos todo lo posible, nos creemos que la industria es infinitamente poderosa o que tiene mucha plata, y no es real, no es real. Y además te pasa, por ejemplo, los sobrecostos que vos podés tener para hacer cualquier reparación, que porque sos una industria la gente piensa que vos tenés mucha plata y ya te cobran bastante más. A su vez, todo lo que son maquinarias, a lo que no tenemos producción yo qué sé, de tecnología, por decirte de alguna forma, cualquier equipo que yo necesito para poner en mi empresa, lo tengo que traer de Holanda, de China, de Brasil, de cualquier lado, menos de acá, porque acá mismo no producimos. Entonces, eso te hace más caro porque tenés que estarlo trayendo, lo tenés que esperar, tenés una rotura a veces de un equipo, y a mí me pasó que se me rompió un motor, 90 días me dijeron que tenía que esperar. Es decir, llamando a colegas para ver si tenían el mismo repuesto para que me pudieran ayudar, y realmente hay solidaridad entre los industriales, nos prestamos cosas, si a alguno le falta y lo puede resolver, lo intentamos resolver porque sabemos lo difícil que es. Y mirá que a veces te pasa que tenés hasta 2 y 3 cosas o 3 herramientas por puesto para poder resolver ese problema. Pero a veces vos tenés una capacidad también, ¿no? Es decir, si vos no estás teniendo una renta y no estás digamos, no estás teniendo un resultado positivo, a veces no podés meterte a comprar y decir voy a tener 2, 3, 10 de esto. Es enormemente costoso para nosotros poder sobrellevar esa situación. Y después traes el equipo y no tenés quien te lo repare, porque ese equipo lo produjeron en otro lado, lo conocen otros técnicos, entonces te pasa que cuando lo querés instalar tenés que pagarle al técnico para que venga a instalártelo, después para que vengan a hacerte un service cada tanto, y todo eso tiene un costo, ¿no? Y bueno, y que no le erres, ¿no?, a lo que compraste, porque también es otro problema, ¿no? Allí falta tecnificación a nivel de técnicos, de servicios, digo, porque más allá de los costos que uno pueda tener, que bueno, que son reparaciones que se necesitan, a veces tú que conoces también la industria de otros países a nivel internacional, podés tener contacto un poco también cómo se solucionan esos problemas, ¿no? Y que forman parte también del cuello de botella que tú me mencionas, saber si también tenemos técnicos, servicios, de alguna forma garantizados. Mira, la mayor parte de los técnicos que nosotros recurrimos en muchas oportunidades están en Argentina, en Brasil. Localmente no, porque nuestra plaza es pequeña. Entonces no somos atractivos para que las grandes empresas dejen personas destinadas acá como service, por ejemplo. Entonces todo eso te juega como en contra también. No es sencillo poder coordinar todo eso. Obviamente que cuando uno está acá sabe que, bueno, esas son las condiciones de juego y hay que jugar, pero forma parte también, es decir, si bien uno quisiera tener más tecnología, ya te resulta enormemente caro, por más que tengas proyectos de inversión o lo que quieras, es traerla. Bueno, nosotros, sin ir más lejos, estábamos en una reforma, nos estalló la guerra, todo el material se nos triplicó, el costo, el poder traer los equipos desde otro lado, porque empezamos a fines de 2021,
nunca nadie, o no pensábamos que iba a pasar, siempre pensamos, no, en estos tiempos no podemos estar hablando de guerra, y bueno, sin embargo pasó, y sin embargo nos generó un costo enorme el meternos en esta obra, y lo que nos costó que nos llegaran las cosas, porque te decían, bueno, no, mirá que esto se producía, no sé, allá en Ucrania, no sé cuándo va a venir, no sé ni si va a venir, sin ir más lejos, estamos un equipo que hace 1 año y 8 meses lo compramos y lo pagamos, porque también es esa, ¿no? Tenés que pagarla antes de que venga, porque si no pagas todo entero no te lo empiezan ni a producir. Entonces, ese equipo hace 1 año y 8 meses lo compramos, lo pagamos y todo, y todavía no llegó acá a Uruguay, para que tengas una idea. Entonces, a veces también los operarios te dicen, no, pero no puede ser que no lo comprás, y no te creen, viste, que vos le decís, no, pero mirá que ya lo compré, te lo juro que lo pagué, les tuve que mostrar la factura, mirá que está pago. Y me mandaron una foto ayer y me dijeron, mirá que va en el contenedor, va con unos autos, pero como viene con autos adentro del contenedor, en cada puerto lo han parado porque estaba por el tema, no sé, controles. Y eso demoró, pero digo, demoró, pero también demoró en que lo fabricaran y demoró en que llegara acá. Es interesante, Elizabeth, los ejemplos que tú compartes y te agradezco, ¿no? Porque hacen, digamos, hincapié justamente, ¿no? En ejemplos que hacen, ¿no? A la competitividad de la cadena cárnica, y de pormenores que también complican la operativa en ese sentido, ¿no? Yo te voy a invitar a que vayamos al próximo bloque de empresarios de acá, continuemos el diálogo, a que sigamos hablando de estos temas que hacen al sector de la industria cárnica en nuestro país. El diálogo es con Elizabeth Misa, que es directora de frigorífico Las Moras. Te pido que te quedes del otro lado, así continuamos el diálogo. Bien, y no nos vamos, por supuesto, sin antes darles una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Querer es poder, es saltar, es bailar, querer es soñar, es crear tu identidad. Donde nace tu identidad. Edu School, para todo el camino. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.